Ok, creo que ese es como el tercer intento porque la gente sigue pasando y lo peor es que apunto la cámara para un lado y salen por ahí, le apunto al otro lado y sale por el otro lado, pero no importa. Es que estamos frente a una de las 21 misiones que existen en California. Por si no sabías qué eran las misiones se usaban como parte del plan de colonización y evangelización por parte de la corona española. Las 21 misiones que están en California están interconectadas en lo que se conoce como el Camino Real. La idea era de ir moviéndose rumbo al norte y fundar cada misión a una distancia de un día a caballo. Cada misión tenía que ser autosuficiente y producir alimentos y otros bienes básicos para los misioneros, los indios conversos y los soldados. Al lado de cada misión se fundaba un pueblo con los indios conversos. O sea, a mí me fascina porque si ustedes no saben, yo estudio arquitectura y la arquitectura moderna del sur de California fue basada entre 1930 y 1920 en las misiones y los ranchos mexicanos, porque querían como resaltar lo que fuera propio de la cultura y ellos vieron que la cultura propia del sur de California era la mexicana, la influencia mexicana y la española. Se pusieron como a estudiar las misiones y los ranchos mexicanos para desarrollar la arquitectura moderna. Que, por cierto, lo mismo estaba pasando en México en ese entonces con arquitectos sobresalientes como Luis Barragán. Esta misión fue la cuarta iglesia que se construyó y, dato interesante, el altar fue construido en la Ciudad de México y luego lo trajeron acá en 1790. El estado de California es famoso en todo el mundo por sus deliciosos y delicados vinos. Los padrecitos de las misiones de California propagaron el cultivo de la uva y establecieron el primer viñedo en el estado. En los ranchos, el vino más popular era el clarete, un vino tinto elaborado con las uvas de la misión de variedad de uvas Zinfandel. El vino blanco era elaborado con la variedad Moscatel de Alejandría. Se preguntan qué es lo que estaban buscando los arquitectos modernos viendo a cosas como las misiones y los ranchos mexicanos, es esta conexión que tiene el interior con el exterior del edificio. O sea, que básicamente, o sea, estás en un corredor, ¿no? Pero tienes como una vista al jardín y puedes estar como adentro y afuera al mismo tiempo, no sé si me explico. Y de ahí sale el rancho californiano, que no sé si ustedes lo han escuchado, el típico California Ranch. Y sí es bastante grande, o sea, en las fotos y videos que había visto se veía como que más pequeña, pero sí es bastante grande, me llega.